Buenos días con todos. Eh, Vamos a empezar la clase en un par de minutos. Estamos apenas 14 personas conectadas. Sí, vamos a esperar un par de minutos para que se conecten las demás personas y así dar inicio al tema que dejamos pendiente del día lunes. Hoy vamos a hacer un total de 2 a 3 ejercicios sobre el mismo caso de cómo calcular fuerzas y desplazamientos, para que ustedes puedan hacer el deber que les he dejado puesto en el Moodle. El deber se puede decir que son las mismas estructuras que les tocó en el primer deber, pero presten atención al valor de A por E, ¿sí? Que los he modificado para que les dé respuestas más coherentes. Entonces, eh, ustedes ya tendrían, se puede decir, armada la matriz de rigidez. Tendrían que generar el vector de fuerzas y el vector de desplazamientos para cada uno de ellos. Tendrían pendiente modificar esta matriz de rigidez, pero por el hecho de que les he modificado este factor A por E, para que ustedes puedan tener respuestas más coherentes cuando hagan el cálculo de reacciones y desplazamientos. ¿Sí? Entonces, para los 3 casos, para los 3 ejercicios que ya deben de entregar hasta el día de hoy en la noche, se les pide ahora las fuerzas. Entonces se les ha explicado la clase pasada y esta clase se les va a volver a explicar cómo se calculan estas fuerzas. La clase pasada fue basado solo en 2 fuerzas. En este caso hemos puesto fuerzas y también vamos a poner desplazamientos. Entonces es el caso más general, que es el que vamos a ver el día de hoy. Con fuerzas, aquí las fuerzas eran de irles escribiendo estas fuerzas. Tendríamos aquí fuerza Y3 que es 1, fuerza X3 que es 1, no, Fx3 es 2, disculpen aquí, esto es 2, Fy3 es 1, y tendríamos que la fuerza en la estructura, acordémonos que era un elemento pin y roll, la fuerza X2, o sea, la fuerza externa X2 sería igual a 0, ¿sí? Esto era lo que teníamos antes. Continuamos con esto, pero ahora nos han impuesto unos desplazamientos, ¿sí? Entonces tenemos una mezcla de fuerzas y desplazamientos. Sería el caso más general. En el caso anterior, que bueno, no lo he traído en esta hoja que ustedes están viendo ahorita, solo se les ponía las fuerzas externas Fx3 y Fy3, ¿sí? Repito, en este ejercicio de acá, para quienes no han repasado la materia del día lunes, se trata de un elemento que tiene apoyos en pin y apoyos roll. Sí, este es el apoyo pin y este es el apoyo roll, pero se le ha incluido un desplazamiento inicial. ¿Sí? Ese desplazamiento inicial, UY2 es 0.4, UY1 es menos 0.5 y también se ha puesto aquí un desplazamiento UX1 igual 0. ¿Sí? Entonces, estamos en una situación donde antes, en el anterior ejercicio, que es lo que estoy marcando ahorita yo en azul, antes decíamos que estos desplazamientos eran ceros. Entonces ahorita vamos a hacer el ejercicio si esos desplazamientos no fueran ceros, sino que eh, algún ingeniero o algún cliente nos dijera que estamos con esos desplazamientos ya existentes. ¿Sí? Entonces este va a ser el caso general. Ya estamos entonces 26 personas, casi el curso completo. Entonces ya podemos empezar la clase. ¿Sí? Les repito entonces, para hacer un pequeño repaso antes de empezar, esta es la matriz K, ¿sí? La matriz de toda la estructura, total de la estructura. Este es el vector de desplazamientos. Y este es el vector de fuerzas.
¿Qué fuerzas? Las fuerzas externas o reacciones. ¿Por qué sigue esta forma? Por la forma general, que decimos que la fuerza es igual a K por U, y nosotros estamos viendo la ecuación aquí de la forma K por U igual a F. ¿Sí? Da lo mismo, solo es un orden. Entonces, esta es la forma que estamos viendo ahorita, que se la ve más didáctica para que se entienda, ¿verdad? K de la estructura, vector de desplazamiento, que es el vector U, y el vector de fuerzas. Entonces, ya hemos aprendido a calcular K total de la estructura, que es parte de su deber 1. En el deber 1 se les pidió a veces el vector de desplazamiento y el vector de fuerzas, pero sin necesidad de calcular los valores. Ya en el deber 2 es su misma matriz, ¿sí? Su misma estructura, pero ahora sí les dicen, calcúleme todos los valores de desconocidos. ¿Sí? De eso se trata el segundo deber. Y ojo, les vuelvo a repetir con el valor A por E, que yo les había dado un A por E en el deber inicial, en este segundo deber se los he cambiado para que encuentren valores más coherentes al momento de resolver el ejercicio. ¿Sí? Entonces, ojo solo a eso para que puedan resolver el ejercicio, el deber 2. Ingeniero, entonces en el deber 1 solo queda expresado en función de senos y cosenos, no queda en función del área. O La sea, el AE del deber 1 sí lo usan tal como está en el deber 1, pero para el deber 2 yo se los he cambiado. ¿Sí? ya, El tema del valor de AE, salían desplazamientos muy altos. no, yo lo sé. Por eso es que yo no les estaba pidiendo calcular desplazamientos todavía ni fuerzas. El objetivo era que armen solo la matriz de rigidez y que no se hallen desplazamientos ni se hallen fuerzas. Entonces solo hay que hacer la matriz de rigidez nada más, porque ahí en literal decía que habría que hallar la matriz de fuerza también. Sí, la matriz de fuerza, el vector de fuerza, se les pide hallar el vector de fuerza, pero que no hallen los valores desconocidos. Es decir, si yo les pido el vector de fuerzas, Queda en tendrían función del que, desplazamiento. no, tendrían que ponerme nomás este vector, decirme que está formado por fx1, fy1, y donde conocen la fuerza, ponerme si es 0 o el valor que les estoy dando. O sea, que me muestren el vector, pero sin conocer ustedes cuáles son las incógnitas. Y en otro ejercicio, en cambio, les pedí el vector de desplazamiento, que me pongan esta forma, ¿sí? Que me pongan cuáles son los desplazamientos conocidos y cuáles son los conocidos. Pero los desconocidos todavía no los calculan, solo los dejan expresados. ¿Sí? Eso para la tarea 1. Para la tarea 2, sí necesito que me pongan ustedes cuáles son que me calculen ya todo el sistema. Y como me di cuenta que los valores constantes que les había puesto no les iba a dar en ciertos casos valores coherentes, los modifiqué. ¿Sí? Por eso es que, eso para que se me entienda nomás. ¿Sí? Sin embargo, en la matriz K sí utilicen los factores que yo les he puesto. Creo que a todos les puse 1000. Entonces utilicen ese 1000 constante. Pero para la segunda tarea ya usen el valor nuevo que les he indicado. Esta está subrayado en amarillo para que sepan que se ha modificado algo. ¿Sí? Ingeniero, disculpe, ¿y la segunda tarea para cuándo es? La segunda tarea sería para el día lunes ya en la noche. ¿Sí? No deberían de tener ustedes problemas en resolverla si ya tienen ustedes la matriz del día de hoy. ¿Sí? Asimismo, se les pide que una parte la hagan manual y otra parte la pueden hacer en computadora. Cuando les digo manual, es que me describan el desarrollo. Si tienen que calcular alguna inversa, si me pueden decir inversa calculada por MATLAB y me ponen ahí la inversa y después me hacen la multiplicación sí a mano. ¿Sí? Pero el proceso como tal de lo que hemos estado haciendo ahorita, que sí lo hagan a mano. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, estamos ahora con este problema que tiene fuerzas impuestas y desplazamientos impuestos, y aquí estaba formado esto. Esto es lo que vimos la clase pasada. ¿Sí? A partir de esto, nosotros hacemos los pasos que nos habían pedido antes. ¿Sí? Nos decían que removamos
las filas asociadas con desplazamientos conocidos. ¿Sí? Desplazamientos conocidos, no fuerzas conocidas, desplazamientos conocidos. Entonces nosotros lo que vamos a hacer de aquí es remover esta fila de acá y esta cuarta fila. ¿Sí? Porque ya conocemos los desplazamientos. El siguiente proceso es remover las columnas con desplazamiento cero. Sin embargo, no la vamos a remover por este caso. Primero porque tenemos dos desplazamientos que no son cero y solo uno que es cero. ¿Sí? Vamos a evitar remover ese desplazamiento, lo vamos a dejar ahí. ¿Sí? Sin embargo, igual les pongo aquí, se puede remover columnas con desplazamiento cero. ¿Sí? Si ustedes tuviesen que remover una columna, sería la primera, porque el primer elemento del vector es cero. Los otros puntos no los pueden remover porque son desconocidos o son diferentes a cero. Sin embargo, para este caso, solo para este caso, para cuestiones de explicación, no se ha decidido no remover. ¿Sí? Se ha decidido no remover. Ingeniero, ¿por qué no las remueve en este caso? Para hacerlo más general, ¿sí? Para que solo el desarrollo sea general. Porque aquí en vez de cero yo le hubiera podido dar otro valor. ¿Sí? Entonces se ha decidido no remover para fines académicos. Ingeniero, disculpe, y en caso de que deseemos remover esa fila, bueno, esa columna, ¿qué columna sería la removida? ¿Cuál? ¿La primera? Esta, la primera, porque coincide con el primer elemento. Si el elemento UX1 y UY1 sean 0, sería de remover las dos primeras columnas. ¿Sí? Aquí yo les pongo como nota que se ha decidido no remover solo por fines académicos. Ustedes pueden remover esto como hicimos en el en el ejercicio anterior. ¿Sí? Pudieran remover ustedes esto. ¿Sí? Por este caso lo he dejado ahí. Porque se puede decir este ejercicio lo que trata de explicar son desplazamientos impuestos. ¿Sí? Estos de acá son desplazamientos impuestos. ¿Qué es lo que les he puesto aquí como nota? Desplazamientos impuestos. ¿Sí? Por esa razón no se los he removido, porque les hubiera podido poner otro valor. Entonces quiero hacer la explicación lo más general posible y después ustedes la pueden remover para simplificar sus cálculos. ¿Sí? Entonces, removiendo esto, nosotros vamos a tener de matriz estos nuevos valores. Sí, esa sería nuestra matriz de rigidez ya reducida y nuestra matriz de desplazamiento se mantiene. Tendremos aquí los valores 0, menos 0.5, UX2, que es desconocido, 0.4, UX3, que es desconocido, y UY3. ¿Sí? A diferencia de antes que los eliminábamos totalmente. Y esto lo dejamos en 0, 2 y 1. ¿Sí? Se ha removido entonces las filas de los desplazamientos conocidos, pero esto todavía no lo podemos remover. ¿Sí?
porque estos son valores que son diferentes de 0. Entonces el vector se mantiene igual. Estos elementos se reducen. Y esto también se reduce. ¿Sí? Si hubiesen decidido ustedes remover la primera fila, porque el desplazamiento era 0, en el vector también tendrían que haberlo reducido y haber eliminado este valor de 0. ¿Sí? Por eso es que lo estoy haciendo yo como caso general. Entonces, a partir de esto, ustedes ya tienen 3 ecuaciones y 3 incógnitas y pudieran resolver el sistema. ¿Sí? Tienen 3 ecuaciones y tienen 3 incógnitas para poder resolver el sistema. ¿Sí? Sin embargo, ustedes pueden seguir reduciendo esto para formarlo de una forma más sencilla. ¿Sí? Ustedes pueden reconocer aquí que toda esta fila va a multiplicar por toda esta columna y eso va a ser igual a 0. Que la segunda fila va a multiplicar por esta columna y eso va a ser igual a 2. Y que la tercera fila va a multiplicar por esta columna y eso va a ser igual a 1. Lo pueden resolver. Van a tener 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Sin embargo, se puede seguir reduciendo estas matrices. ¿Sí? Se la puede hacer más pequeña todavía. ¿Cuál es la forma de hacer más pequeño esto? Es reconocer cuáles son las columnas con los desplazamientos respectivos. Acordarnos esto del tema de las matrices. ¿Qué significa una columna de la matriz de rigidez? Entonces podemos reconocer que 0 trabaja con esta primera fila, esta primera columna, que menos 0.5 va a trabajar con esta segunda columna. Y para usar otro color, tenemos que este desplazamiento va a estar asociado a esta columna. Entonces, esto se puede reducir más todavía si ustedes lo desean, o si no lo pueden elaborar ya de esa manera. Y pueden poner que la matriz todavía más reducida puede quedar de esta forma. ¿Sí? Anoto solo los elementos que no he encerrado. Aquí solo voy a poner mis valores desconocidos. Y en este caso de acá, voy a mandar todo, se puede decir, a restar al lado derecho. Voy a tener 0, 2 y 1. Voy a tener menos 0 multiplicado por menos 10 y menos 10. ¿Sí? Este valor de aquí son los elementos en verde que encerré. De esa manera voy a tener yo del otro lado menos 0.5, 0, menos 10 y menos 10. Esto acordarnos que son los elementos mostrados en rosa. Y finalmente voy a tener menos 0.4 multiplicado por la cuarta columna, que es 0, 0 y menos 5. Sí, esa es otra forma de hacerlo. De ahí ustedes tendrían ya por separado un vector de fuerzas modificado que se igualaría a este vector de acá. Si ustedes multiplican todo esto, ¿sí? Les va a quedar que este valor de aquí
va a ser igual a todos esos vectores de acá que han sido modificados, que serían igual a 0, menos 3 y menos 2. ¿Sí? Lo pueden revisar ustedes. ¿Cómo obtuve esto? De esta suma, ¿verdad? 0, menos 0, más 0, menos 0, nos queda 0. 2, menos 0, menos 5, nos queda menos 3. Y 1, menos 5, y esto nos da más 2, nos queda menos 2. ¿Sí? Lo pueden revisar ustedes donde estén viendo ustedes la clase ahorita y se pueden dar cuenta de eso. ¿Sí? Entonces esta es otra forma de resolver el ejercicio si no quieren ustedes resolver toda esta matriz. Les estoy dando opciones para que ustedes puedan ejecutar el proceso de resolución de matrices de la manera que ustedes prefieran. Si ustedes ya quieren parar hasta aquí con el tema matricial y comenzar a multiplicar ya todas las filas por las columnas, también lo pueden hacer y lo igualan a 0. ¿Sí? Esta es otra forma, en cambio, de seguir reduciendo la matriz y llegar a esta forma que era muy parecida a lo que vimos nosotros la clase pasada. ¿Sí? Este sería un vector modificado. ¿Sí? Esto sería un vector de fuerza modificado. ¿Sí? Y de aquí ustedes pueden resolver el ejercicio, ¿verdad? Y obtener que los valores de ux2, ux3, uy3 es igual a 0 menos 0.5 y 0.2. Entonces su vector final de respuesta estaría formado por 0 menos 0.5, 0, 0.4, menos 0.5 y 0.2. Acordarnos que esta parte que les voy a encerrar yo ahorita son los valores desconocidos. ¿Sí? Tienen aquí 0.2, tienen este valor y tienen este valor de acá que eran los desconocidos. Eran desconocidos. ¿Sí? Los otros datos, en cambio, fueron desplazamientos impuestos. ¿Sí? Y asimismo ustedes, para obtener el vector de fuerzas, multiplicarían toda la matriz, ¿sí? Toda su matriz inicial por todo su desplazamiento que ya conocen para obtener las fuerzas, ¿sí? Que son las reacciones finalmente, lo que desconocen. Entonces aquí, una vez que ustedes tienen los desplazamientos, ¿sí? Resolviendo F igual K por U, ¿cuál es el U? Esta U, y K es la matriz que ya conocen, obtendrían ustedes que el vector fuerzas les va a dar Fx1 igual a menos 2, Fy1 igual a 2, Fx2 igual a 0, esto fue dato del problema, Fy2 igual a 1, esto también es reacción, Fx3 igual a 2 y Fy3 igual a 1. ¿Sí? Acordarnos que estas son las reacciones, o estos eran los valores desconocidos. ¿Sí? Esto aquí eran desconocidos. Eran desconocidos. Y lo otro eran los datos del problema.
¿sí? Así empezamos nosotros el ejercicio. Sabíamos cuánto era fx2 porque era un rol, entonces sabíamos que era 0 en x, y que fx3 era 2 horizontal y fy3 era 1 vertical. ¿Sí? Entonces, ahí les queda otro ejemplo, si es que se les pone otras fuerzas. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta del desarrollo? Ingeniero, una pregunta. Sí, dígame. ¿Cómo sacó los valores del desplazamiento? El Eh, 0, menos 0,5 y Ya, 0, estos son desplazamientos impuestos, por eso les decía que era otro ejercicio. Sí, esto es otro ejercicio. Sí. El nuevo ejercicio nos da los desplazamientos impuestos. Y también se mantienen las fuerzas. Acordarse que en el ejercicio anterior, todos estos tres valores eran ceros. Sí, eran ceros porque eran apoyos fijos, ¿verdad? Ux1 y Uy1 es 0. Y Uy2 es 0. Si es que ustedes no les dan nada más que las fuerzas, estos tres valores que yo les he cambiado serían 0. Entonces quise hacerles el ejercicio por si acaso ustedes les dan un desplazamiento ya establecido. ¿Sí? Entonces este es un ejercicio complementario. Ya tienen dos ejercicios. Repito, uno solo con fuerzas y con los desplazamientos que gobiernan la física, ¿verdad? El apoyo pin no se desplaza, apoyo roll no se desplaza verticalmente. Y tienen este otro ejercicio que hemos visto ahorita, que es fuerzas, pero nos están indicando que el apoyo pin por cosas de la vida se ha desplazado y que el apoyo roll también se ha desplazado hacia arriba. ¿Sí? Entonces esto es con desplazamientos impuestos, para que me entiendan por qué esos valores. ¿Sí? Si ven ustedes los apuntes de la clase pasada, repito, disculpen por ser tan insistente, ven los apuntes de la clase pasada, se darán cuenta que los desplazamientos que ven aquí con números, todos eran ceros. Si ustedes quieren seguir practicando esto de otra forma, pueden eliminar también la primera columna y este primer elemento y calcular otra vez su desarrollo. ¿Sí? Lo que yo les estoy dando aquí es alternativas para que ustedes puedan resolver el ejercicio de la manera que mejor les parezca. ¿Sí? Aquí, repito, ustedes ya tenían esto y lo podían resolver por matemáticas. ¿Sí? Porque si ustedes querían calcular la inversa de esta matriz, no la iban a poder encontrar, no es una matriz cuadrada. Entonces, pero ustedes lo podían hacer a mano. Si ustedes quieren llegar a calcular una matriz inversa, tendrían que ustedes seguir reduciendo estos elementos que ven aquí y llevarlos a esta forma. Una vez que ustedes tienen esta forma, ¿sí? Se resuelve esto, pueden resolver esto por inversas o por matemáticas. ¿Sí? Que es lo que vimos la clase pasada. Esto ustedes pueden crear tres ecuaciones, tres incógnitas, o pueden meter esta ecuación en MATLAB, o pueden ustedes mismos calcular la inversa y llegar a un resultado. Si quieren ustedes la inversa de esta matriz, no la van a poder lograr hacer si es que quieren usar MATLAB. Por eso es que les doy otra alternativa. Pero ustedes ya pueden usar sus principios de matemáticas, pueden usar ustedes sus principios de álgebra lineal, pueden usar MATLAB o cualquier otro programa que les ayude a resolver los problemas. ¿Sí? Entonces, una vez que ustedes calculan aquí sus vectores, el vector respuesta final es este, es el vector global. Y con este ustedes pueden multiplicar K, que es esta, la matriz K grandota, la principal, la mayor, multiplicada por este vector que ustedes ya han calculado recién ahora. Y eso les va a dar todas las Fs, las conocidas y las desconocidas.
Entonces, en un programa, si ustedes están usando MATLAB, MATLAB no les va a decir cuánto es cada valor, sino que les va a dar el vector f. Y ustedes tienen que reconocer del vector f qué representa cada número. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes estén en un examen, posiblemente yo no les pida el vector general, sino que les pida solo una de las fuerzas, no todas. Por si acaso, aquí tengo un error, esto es -2. ¿Sí? Entonces ustedes, ya sea si lo hacen a mano o lo hacen a computadora, tienen que reconocer cuál es el vector cuál es el valor que les estoy pidiendo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Si se dan cuenta, quien es más observador, se habrá podido dar cuenta que las reacciones que obtuvimos son iguales a cuando los desplazamientos eran 0. ¿Sí? Entonces, lo que quiere decir esto es que cuando tenemos un sistema estáticamente determinado, el sistema puede acomodar los desplazamientos. Entonces, por eso es que encuentran ustedes las mismas fuerzas. Pero eso ustedes lo van a ver en clases ya de diseño. Pero solo para que ustedes se den cuenta que el vector tuvo que haber sido igual de fuerzas finalmente, las reacciones. Entonces, les repito, ¿sí? Tienen el ejercicio anterior, tienen este nuevo ejercicio, ¿sí? Tienen este nuevo ejercicio donde no se han eliminado las columnas tendrían que pasarse, ¿verdad? A restar al otro lado para reducir el elemento. Les he mostrado por colores cómo es que se ha reducido, ¿sí? Los colores verdes, los colores rosa, los colores cian, que pasan a restar al lado derecho, o sea, al lado de las fuerzas, y cómo ustedes obtienen esta matriz ya reducida. Entonces, de aquí les voy a mostrar un sistema que es muy parecido a este, pero está más orientado a la resolución resolución por computadora, porque a veces es difícil indicarle a la computadora cómo hacer esto de pasar un vector a otro lado y restarlos. Entonces, hay una forma que puede ser más conveniente para el uso de computadoras. ¿Sí? Ingeniero, disculpe. Sí, lo escucho. Al nuevo factor que nosotros sacamos de las fuerzas modificadas. Ya, esto. ¿Qué se supone? Exacto, ese. ¿Qué se supone que hago con esos datos? Porque en la parte de abajo ya saco el UX, o sea, saco los desplazamientos, comparo el vector de desplazamientos con los valores que ya antes tenía de los desplazamientos que eran datos. Ya, ok. Con este vector usted puede resolver esta matriz de 3×3. ¿Sí? Si usted no hubiese modificado este vector y lo hubiese dejado nomás como 0, 2 y 1, es decir, si solo hubiese eliminado las columnas, como si estos desplazamientos hubiesen sido 0, estos desplazamientos desconocidos le hubiesen dado otro valor. ¿Sí? Usted tiene que reconocer que el efecto de tener un desplazamiento inicial le va a afectar su vector de fuerzas. ¿Qué es lo que hace? Deje mover esto más para abajo. Entonces yo le pongo aquí resolver, es porque a esto yo le puedo llamar K asterisco, y yo diría que este es mi vector U asterisco. Entonces yo diría que U asterisco es igual a la inversa de K a la -1 por F asterisco. Para eso es que necesito el F asterisco, porque si no, no puedo resolver. Y esto que yo le puse resolver sería mi U asterisco, que es formado por UX2, UX3 y UY2. Lo que yo le indicaba es que si usted no quiere usar la computadora, ¿sí? Sino que lo quiere hacer usted manualmente, aquí usted se puede dar cuenta que tiene 3 ecuaciones que las puede resolver manualmente. ¿Sí? Usted multiplicaría la primera fila por la columna, la segunda fila por la columna y la tercera fila por la columna. Y le igualaría respectivamente a 0, a 2 y 1. ¿Sí?
que es el mismo caso que hemos hecho acá. Simplemente esto es si ustedes quieren llegar a esta forma para usar la computadora y poderla resolver. ¿Sí? Ya ustedes hicieron en una práctica cómo hallar la inversa. Entonces ustedes ingresan la matriz y ponen la inversa y la multiplican por f. Y así obtienen ustedes los desplazamientos. Si no quieren eso, les repito, ustedes simplemente resuelven esto de forma como por matemáticas, ¿verdad? Como les expliqué yo la clase pasada, pero se los expliqué para esta matriz de acá. Muchas gracias, ingeniero. Sí, solo es eso. Ahorita les estoy dando un sinnúmero de opciones para que ustedes puedan resolver y no se enfrasquen en una sola forma. Y ahorita les voy a dar otra forma que también se explica y que pueden usarlas ustedes si quieren de forma automática. Pero para cada forma tienen que ser ordenados al momento de pasar un elemento o no pasarlo. ¿Sí? Entonces, por aquí creo que tenía... Deme un momento. Se me olvidó aquí los apuntes. Ya, perfecto. En la parte de acá tengo esto. Aquí ya tengo mi matriz. Sí, ahorita les voy a explicar otro método. Sí, este es otro método. Y esto puede ser preferible para computadoras. Para programas, vamos a poner. ¿Sí? Vamos a hacer el primer caso. ¿Sí? Este es con el caso de, ¿qué día estamos hoy? Día 7. Para el caso del 5 de julio. El caso del 5 de julio. Déjenme ver si les puedo bajar esto más. Sí, el caso del 5 de julio era simplemente la viga, digo, la cercha, con las fuerzas, que esto era 1 y esto era 2. ¿Sí? Y no tenía ningún desplazamiento. ¿Sí? Para que se acuerden eso. Y nosotros aquí teníamos como matriz, ¿sí? Teníamos nuestro vector de desplazamiento que era 0, 0, ux2, 0, ux3 y uy3. ¿Sí? Los desplazamientos ya no los vuelvo a explicar, ¿verdad? Pero eran ceros porque se referían al punto 1, punto 2 y punto 3. Entonces el punto 1 no se puede desplazar a ningún punto y el punto 2 no se puede desplazar verticalmente, pero sí horizontalmente. Y nuestro vector de fuerzas externas, que estaría formado por reacciones que no conocemos, ¿sí? Fx1, Fy1, tenemos aquí 0, ¿sí? Como el apoyo es rol, en X no puede reaccionar, en Y sí puede reaccionar, pero no sabemos ese valor. Tenemos una fuerza de 2 y de 1. ¿Sí? Aquí yo les traje mal el ejercicio. Esto era aquí 2 y esto era 1. ¿Sí? Estas son fuerzas. Le pueden poner kilos, le pueden poner lo que ustedes deseen. Estas son fuerzas. ¿Sí? El problema de la semana pasada. Entonces, aquí lo que nos dice el proceso, ¿sí? Este nuevo proceso, es decir que podemos hacer 0, volvemos a decir que podemos hacer 0, hacemos 0, todas las filas y columnas
con desplazamiento conocido. Y nos indican que hagamos uno o asignemos uno, mejor poner la palabra asignar. Asignemos uno en los términos de la diagonal con desplazamientos conocidos. ¿Sí? Y finalmente, también nos dicen que asignamos 0 a las fuerzas con desplazamiento conocido. ¿Qué quiere decir esto? Voy a tener que copiar otra vez la matriz, pero es necesario para que ustedes entiendan el problema. Nosotros vamos a tener aquí todos los valores ceros. ¿Sí? Todos estos valores de aquí van a ser ceros. Donde tengo desplazamientos conocidos, todo esto va a ser 0. Donde tengo desplazamiento conocido, todo va a ser 0. Todo lo hago 0. Asimismo, me dicen que estos valores de las fuerzas conocidas las haga 0. ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a modificar ahorita. Y que asignemos 1 en los términos de la diagonal con desplazamiento conocido. Es decir, esta es la diagonal. ¿Sí? Esta es la diagonal de una matriz. Donde ustedes ven 20, en vez de ponerle 0, le vamos a poner 1. Donde ven 10, en vez de poner 10, le vamos a poner 1. Y donde dice 5, en vez de ser 5, le vamos a poner 1. Y de ahí todos los números dicen que lo hagamos 0. ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a poner ahorita. Vamos a tener como diagonal 1, 1. El valor de 10 es el del problema, eso no lo vamos a modificar. Que el siguiente valor lo hagamos 1. Y las otros valores de la diagonal quedan intactos porque eso no tienen desplazamientos conocidos. ¿Sí? Otros valores que no tienen que ser modificados son estos de aquí, estos de acá y estos valores de acá. ¿Sí? Entonces tengo aquí 10 y 10. ¿Sí? Estoy copiando aquí simplemente estos valores. Tengo 0 y menos 5. Y arriba tengo todos estos valores que son ceros, que pudieran ser diferentes. ¿Sí? Aparte de estos valores, todo lo que yo he pintado aquí van a ser ceros. Excepto la diagonal, ¿verdad? Que es lo que dijimos aquí en el segundo punto. Por eso comencé haciendo la diagonal. Todos los demás valores van a ser ceros. Entonces, los pongo aquí, esto es 0, 0. ¿Sí? Y ahí van a tener su matriz modificada. Y los desplazamientos aquí que nos decían que los dejemos nomás, aunque sabemos que es 0. Les voy a escribir yo como ux1, ux2
Solo esto lo vuelvo a escribir para que ustedes se den cuenta que no hemos alterado en nada el vector. ¿Sí? Y esto va a ser igual a mis valores que ahora van a ser ceros. ¿Sí? Todos estos valores de colores van a ser ceros. Tengo aquí nomás que esto es 0, 2 y 1. Y por las reglas que yo les he dado, esto va a ser 0. ¿Sí? Asignamos 0 a las fuerzas con desplazamiento, disculpen aquí, para que ustedes lo lean después, con desplazamiento 0. ¿Sí? Asignamos 0 a las fuerzas con desplazamiento 0. Entonces, tienen ahí su vector. Si ustedes se dan cuenta, si quieren hallar ux1, efectivamente ux1, 1 por x1 va a ser igual a 0. Entonces, simplemente con esta forma que yo les estoy poniendo aquí, estoy afirmando que 1 por ux1 es igual a 0. Si ustedes ven aquí esta forma, tienen aquí que 1 por y1 va a ser igual a 0. ¿Sí? Esto solo a modo de revisión. ¿Qué es lo que teníamos ya acá? ¿Sí ven? Teníamos ceros. Entonces aquí ustedes simplemente ya saben que esos valores son ceros. Para no poner 0 igual a 0, por eso hemos llegado a esta forma. ¿Sí? Entonces ustedes pueden resolver aquí todas las ecuaciones y llegar a lo mismo que hemos hecho antes en todos los procesos, pero de una forma más automática. No tengo aquí la clase pasada, pero van a llegar ustedes a esta forma. Disculpen. A esta forma de acá. De aquí ustedes pueden resolver todo. Van a obtener que 10ux2 es igual a 0. 10ux2 es igual a 0. Van a obtener que 1 por uy2 es igual a 0. Y van a obtener la ecuación de antes. 10ux3 más 10uy3 es igual a 2. Y menos 5. ¿Sí? Ah, no, aquí me equivoqué. Aquí no era menos 5. Tengo yo un error aquí. Espera un momento. Aquí se me olvidó. Esto estaba mal aquí. Un momento. Que yo lo rayé mal. Esta es la fuerza que se hace 0. Y todo esto también se hace 0. No rayé bien al principio. Ahí estamos. Todos esos valores son ceros. Sí, entonces todos estos valores eran ceros. ¿Sí ven? Y estos valores se quedan como 0. Y estos valores se mantienen intactos. ¿Sí? Son estos los valores que se mantienen intactos. El resto de valores se vuelve ceros. ¿Sí? Entonces ahí tenemos nuestra ecuación. Tenía un error. Ahí por favor corrija. Entonces esto sí me da mi tercera ecuación, que es que 10ux3 más 5 más 15 uy3 es igual a 1. Y ahí tienen sus dos ecuaciones para ejecutar todo el proceso. Entonces, este método es más automático todavía y se lo puedo hacer cuando no tengo desplazamientos asignados, sino que yo sé
que solo tengo fuerzas asignadas y mis desplazamientos son ceros por condiciones de apoyo. ¿Sí? Les repito, consiste en hacer cero todas las filas y columnas con desplazamiento conocido. Es lo que he marcado yo en amarillo, en cian y en rosa. Después me dicen que si los desplazamientos son ceros, hago cero las fuerzas con dichos desplazamientos. Entonces 0 hago fx1 0, 0 hago fy1 0 y 0 hago fy2 igual a 0. Y de ahí, como segunda opción, aquí la segunda opción me dice que asignemos 1 en los términos de la diagonal con desplazamiento conocido. Entonces por eso puse 1 aquí, 1 acá y 1 acá. ¿Sí? Estos son los valores que yo les he puesto con 1. ¿Sí? Entonces de esa manera ustedes pueden trabajar ya con esta matriz que es mucho más fácil de resolver y obtener los valores de ux2, uy2, ux3 y uy3, que eran los desconocidos. Ustedes pueden hallar esto. ¿Sí? Estos valores ya lo pueden hallar habiendo resumido esa matriz. Entonces ese es un método más rápido todavía. ¿Sí? Aquí la fuerza en ux2 fue 0, pero pudieran también tener un valor ya establecido. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre este proceso? Sí, aquí tienen un x2 que fue 0. Entonces, todo lo que habíamos hecho nosotros antes en varias páginas se resume en una sola para que ustedes lo puedan resolver si desean de esa manera. ¿Sí? ¿Y por qué es automático? Si se dan cuenta, pues es más fácil automatizar todo esto en computadora e indicarle al programa qué valores tienen que ser ceros, qué valores tienen que ser 1 y finalmente tendrían una matriz que la pueden resolver. ¿Sí? En MATLAB, repito, la pueden resolver ustedes. Si ustedes quieren usar MATLAB, pueden resolver esto haciendo inversa de K multiplicado por F en ese orden, si no, no les va a dar. O pueden usar esta forma, /F. Sí, es un slash invertido, un signo de división, pero invertido, opuesto. Si no les da esa forma, ninguna de esas formas, es porque no pueden hallar la inversa o no pueden hallar la matriz K para resolver F. Entonces tendrían que la matriz reducirla ya con los conceptos que ustedes saben cómo reducirla. ¿Sí? Esto tal como habían hecho antes, lo pueden reducir a una matriz de 3×3 porque ya saben que los demás valores son ceros. ¿Sí? Si es que en algún momento MATLAB les da problemas para resolver estos valores. Pero lo pueden intentar, pueden crear esta matriz ustedes y finalmente pueden multiplicarla por F. ¿Sí? Entonces ya son varios métodos que se les ha dado, ¿sí? Dos métodos generales. Este ya sería un tercer método que ustedes pueden implementar para resolver las cosas. ¿Sí? Finalmente les voy a hacer el proceso para el segundo ejercicio que hicimos hoy, ¿sí? Para que ustedes lo tengan igual escrito. Tienen aquí el caso de hoy, 7 de julio, donde tenían ustedes las fuerzas 2 y 1. Sin embargo, teníamos aquí nosotros desplazamientos impuestos. ¿Sí? Esos desplazamientos impuestos, teníamos un valor de uy2, teníamos un valor de uy1 y teníamos que ux1 si lo consideramos como 0. Eso es lo que nos decían
en el primer ejercicio, lo que hicimos hoy día al inicio de la clase. Entonces, solo les escribo otra vez ese vector que tenemos nosotros. 0 menos 0.5 ux2, 0.4 ux3 y uy3. Y el vector de fuerzas que habíamos dicho antes que era fx1, fy1, 0, fy2, 2 y 1. ¿Sí? Ese era nuestro caso. ¿Sí? Lo voy a hacer aplicando estos conceptos de aquí. Solo que en este caso de aquí no podemos asignar 0 a las fuerzas con desplazamiento conocido, porque solo dice que es 0 si el desplazamiento es 0. En cambio acá estamos hablando de desplazamientos conocidos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Vamos a ver que una matriz tiene que modificar su vector de fuerzas para aplicar el conocimiento antes descrito. ¿Sí? Antes de nosotros aplicar este concepto, como los desplazamientos no son ceros, tengo que modificar yo acá mi fuerza. Entonces tengo que hallar un F asterisco, ¿sí? Una fuerza modificada. ¿Cómo voy a modificar esa fuerza? El proceso nos dice que consideremos este vector de acá. Y que pasemos a restar los valores que conocemos. ¿Sí? ¿Cuáles son esos valores que conocemos del vector? Esos valores son menos 0.5 y 0.4. Menos 0.5 tiene que multiplicar a este elemento. Y menos 0.4 tiene que multiplicar por este elemento columna. El elemento de 0 sabemos que es 0. Igual lo trazo ahorita. Este valor de 0 tiene que multiplicarse por este 0. Entonces aquí nosotros vamos a tener nuestra fuerza modificada. Acordarse que este proceso que estoy haciendo aquí es siempre y cuando los desplazamientos conocidos no sean 0. ¿Sí? Entonces yo sé que, igual dejé de escribirles aquí. Esto les va a dar menos 0, por lo que sea el vector, les va a dar 0. Y aquí van a tener menos 0.5 multiplicado por 10, 10, 0, 0, menos 10 y menos 10. Y acá van a tener menos 0.4 multiplicado por 0, 0, 0, 5, 0 y menos 5. ¿Sí? Entonces, este es mi elemento rosa. Este es mi elemento amarillo. Y este es mi elemento cian. ¿Sí? Tengo que pasarlos a restar para deshacerme de esos elementos. ¿Sí? Entonces, este vector de aquí, esta fuerza modificada, me va a quedar de la forma fx1 más 5, fy1 más 5, me va a quedar esto 0. Voy a obtener aquí fy2 menos 5
no, menos 2, disculpen. F y 2 menos 2. Voy a obtener aquí menos 3 y voy a obtener aquí menos 2. ¿Sí? Una vez que tenemos esa fuerza modificada, ¿sí? Entonces ponemos aquí como nota, cuando los U conocidos son diferentes de 0, se debe modificar F y obtener F asterisco. Una vez que se obtiene eso, primer paso, el segundo paso es asignar los términos de F asterisco con U conocido con el valor de U. Es decir, este vector, aplicando este segundo caso, me va a dar 0 menos 0.5, 0, 0.4, menos 3 y 2. ¿Sí? Esto eran los desplazamientos conocidos. Esto era UX1, UY1 y esto es UY2. ¿Sí? Esos son los desplazamientos conocidos, porque estamos haciendo este segundo caso. ¿Sí? Entonces, antes de aplicar, repito, todo este proceso que habíamos hecho, se tiene que calcular una fuerza modificada que sería igual a esto. Y a esa fuerza modificada, como segundo paso, se asignan los términos de F asterisco con U conocido con el valor de U. ¿Sí? Finalmente, volvemos a hacer otra vez el mismo paso de arriba. ¿Sí? Vamos a tener aquí que volvemos a hacer los mismos pasos de arriba. ¿Cuáles eran los mismos pasos de arriba? Como tercer paso, ¿sí? Hacemos 0 las filas y columnas con desplazamiento conocido. Asignamos 1. A las diagonales con U conocido. ¿Sí? Desplazamiento U. Entonces, ¿cómo nos quedaría nuestro elemento? Volveríamos a tener ya nuestro elemento llenos de ceros y llenos de 1, como hicimos anteriormente. ¿Sí? Nos quedaría otra vez este vector de acá que hicimos aquí, lo voy a copiar, pero esta forma de aquí ya no es de esta manera, sino que es el F asterisco. Entonces vuelvo a copiar esto. Sí, y en este caso, ahí estamos. En este caso vamos a tener, esto era 1, 1 y 1.
este vector de aquí, a diferencia de lo que habíamos hecho antes, este vector de aquí va a ser f asterisco. ¿Cuál es nuestro nuevo f asterisco? El del segundo paso. 0 menos 5, 0 menos 0.5. Vamos a tener aquí ustedes que esto era 0, 0.4, 2 y 1. No, disculpen. Estos valores están mal. Esto es el primer ejercicio. Van a tener ustedes 0, menos 3 y menos 2. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden ver que es el mismo proceso que se hizo acá. No borré ese archivo. Déjame ver si está ahora. Ahí está. Sí, es el mismo proceso que se hizo acá. Ese proceso sencillo que habíamos hecho. Sin embargo, ya no puede ser igual a f, sino a f asterisco. Ese f asterisco no solo consiste en reemplazar los valores de f con el valor conocido de u, sino que también consiste en restar las debidas columnas multiplicadas por los desplazamientos. Entonces, este es el paso adicional si es que ustedes tienen desplazamientos que son diferentes a 0. ¿Sí? Y así esto ustedes lo pueden volver a resolver y pueden volver a calcular nuevamente, como hicimos antes, el sistema antes descrito. ¿Sí? Pueden volver ustedes aquí a tener el vector que les daría los valores de antes, ¿verdad? Van a obtener las mismas respuestas. Si ustedes resuelven este sistema, van a obtener lo mismo. Y se pueden sentir en libertad de hacer los mismos procesos que antes hacíamos, pero aquí ya está mucho más simplificado todo. ¿Alguna pregunta sobre esto? Sí. Aquí pueden darse cuenta que ustedes pueden eliminar los desplazamientos que conocen, mandarlos a restar, como hicimos acá, como hicimos en el primer caso. ¿Sí? Pueden volver a esto si desean. Pero aquí ya están modificados estos valores. Si se dan cuenta, este 0, menos 3 y 2, que les costó trabajo, se puede decir, sumando y restando aquí, ya lo hacen desde el inicio. Y lo tienen acá. 0, menos 3 y 2. Sí, 0, menos 3 y 2. Y pueden trabajar ustedes con esta matriz, ¿verdad? Pueden trabajar con 0, menos 3 y 2. Tienen aquí 10 por ux2. Tienen estos valores. ¿Sí? Ya pueden trabajar ustedes con esa matriz, ya modificada directamente. Dígame, señor Basurto, lo escucho. Ingeniero, es que me tengo que retirar. No sé si me puede considerar en la lista. Sí, sin embargo, tienen que hacer hoy día la actividad del día de hoy. Entonces, Sí, la hago. ya. Sí, yo lo considero a usted en la lista. Sí, Listo, gracias, ingeniero. con esto ya terminamos la clase de hoy. Sí, se les ha dado entonces los debidos procesos para que ustedes puedan solucionar el ejercicio. ¿Sí? Entonces, siempre que ustedes obtengan una matriz, pueden resolverla de la manera que ustedes mejor decidan. ¿Sí? Este va a ser el caso más fácil que ustedes se van a encontrar en sus deberes, porque nunca tienen desplazamientos conocidos. Entonces eso lo pueden ustedes realizar bastante rápido, si lo quieren hacer así. O si no, se pueden ir por el método convencional de ir poco a poco eliminando las cosas. ¿Sí? Entonces vamos a dejar
hasta ahí la clase, les tomo asistencia. Y la actividad de hoy, para quienes ya la pudieron abrir, es prácticamente una matriz grande, como se las ve acá. ¿Sí? Ustedes solo tienen que reconocer cuáles son los elementos que importan para resolver los valores. ¿Sí? Es bastante, o sea, no es tan complicado como se ve. Tienen que escoger ustedes qué valores dependen cada ecuación. Por ejemplo, esta ecuación de aquí depende solo de los valores de la penúltima y última columna. Estos valores de acá dependen también de la penúltima y última columna. Entonces pueden resolver esta ecuación solo con estos dos elementos. Aquí en este de acá, ux2 sabemos que es igual a 0. Pero si aquí yo tuviese un número diferente, que es el caso que ustedes tienen más o menos, tendrían que identificar cuáles son los elementos que afectan a mi ecuación, para que ustedes no lo tengan que hacer por computadora, sino de forma más ágil lo pueden hacer ustedes a mano. Entonces la idea es que ustedes hagan las cosas a mano, pero identificando este tipo de cosas, que a veces en vez de usar la computadora y demorarme metiendo los valores, yo puedo hacer las cosas a mano, ¿sí? Identificando cuáles son las incógnitas que me faltan para resolver un problema. Por ejemplo, este problema aquí, yo sé que lo único que necesito yo son estas dos ecuaciones. Y de esta tercera ecuación, yo sé que x2 es 0, que era el valor que me faltaba. ¿Sí? Entonces, el problema que les he puesto hoy, les repito, es para que ustedes, en vez de estar metiendo al sistema la matriz y encontrando inversas, es para que ustedes se den cuenta cuáles son las variables que necesitan para resolver una ecuación sencilla. Ninguna es una ecuación cuadrática, todas son ecuaciones de sumar, restar y dividir. Sé que no tienen que complicarse haciendo el problema. Entonces, les dejo de compartir para tomarles la lista y volvemos para la actividad para cualquier pregunta que tengan ustedes al respecto. Listo. Entonces, Basurto tiene asistencia. Esta carrera, Ay, sí, presente. Carreño, Presente, ingeniero. Chiquito, Presente, ingeniero. Coronel, Presente, ingeniero. Delgado, Presente. Espinosa, Presente, ingeniero. Estrella, Presente. Galarza, Presente. Guerrero, Presente, ingeniero. Lozano, Presente. Mateusi, Presente. Morejón, Moreno, Murillo, Presente. Murillo Jaramillo, Presente. Palán, Presente. Peñafiel Aray, Presente. Peñafiel Díaz, Presente. Kiri Dumbay, Presente, ingeniero. Regalado, Presente, ingeniero. Rivadeneira, Presente, ingeniero. Rodríguez, Presente, ingeniero. Tenorio,
Presente. Toalombo, Presente. Triviño, Presente. Valero, Presente. Villa Presente. y Yagual. Presente. Listo, entonces solo no tiene falta la señorita Morejón.